Esta mañana quiero que nos enfoquemos bajo el tema: conviértase en imparable. Conviértase en imparable. Gloria al Señor. Muy bien, leemos la escritura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Josué 5:2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Ararot. Amén. Muy bien, gloria al Señor. 2 y 3. ¿Leímos eso? 2 y 3. Amén. Muy bien. Voy a leer el verso 7 ahora para completar, y dice: a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. Y aquí viene la razón: pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Bendito el nombre del Señor. Estamos frente a una nueva generación que va a entrar a poseer la tierra, que va a tomar la promesa ya que Dios le había dado, la tierra prometida. Pero había pasado algo: los padres de esta generación habían muerto en el desierto, porque ellos no habían creído que Dios los podía introducir. Entonces, durante esos 40 años que ellos caminaron, estos niños crecieron. Y dice la escritura que durante ese camino ellos no fueron circuncidados. Entonces, previo a la conquista, previo a las batallas, Dios toma un tiempo para que ellos se circunciden. Y de eso vamos a estar hablando esta mañana. Pero antes, ya este es nada más el contexto por qué van a circuncidarse: porque no habían sido circuncidados en el desierto. Dios, hermano, está preparando todo lo que Él va a hacer, va a cumplir su promesa. Dios les ha abierto el río Jordán. Dios está haciendo esos milagros. Dios les permitió entrar de espías y salir con vida. Y Dios les está permitiendo, hermano, que el pueblo, los territorios se llenen de miedo, se llenen de pavor. Si usted lee el versículo 1, podemos leerlo. Y es impresionante entender cómo Dios prepara no solamente a su pueblo, sino que también donde el pueblo Dios quiere llevarlo, ahí el Señor comienza a trabajar de antemano. Dice el verso 5:1: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado. ¿Qué pasó? Dice, hermano: desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está pasando ahora, hermano? Ya Dios los introdujo, pasaron el Jordán. Los cananeos están llenos de temor, de miedo, de pánico. Dice que desfallecieron. En otras palabras, la tierra está lista para ser conquistada. Los ejércitos están listos para ser derrotados por el pueblo de Dios. Pero algo bien importante: Dios también tiene que preparar a su pueblo para la tarea que les queda por hacer. Dios tiene que prepararnos a nosotros para cumplir. El Señor ya hizo su parte, abriendo el Jordán, llenando de miedo a los cananeos. Pero hay algo que el pueblo necesita hacer para estar listo, para estar preparado, para ser usados por la mano de Dios. Y quiero que piensen esto: hasta este momento Dios ha estado haciendo cosas fuera del pueblo. Vamos a decir, abrir el río Jordán es un hecho extraordinario que ellos vieron. Que el Señor los librara de Jericó cuando entraron a ser espías es un hecho que Dios lo hizo. Que llene de temor a ellos, a los cananeos, eso es algo que Dios hizo. Pero quiero decirte que no basta con que tú veas que Dios está haciendo cosas a tu alrededor, que tú te des cuenta que están pasando, hermano, están pasando acontecimientos gloriosos y poderosos, y tú dices: Dios está con nosotros porque están pasando estas cosas. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros. Pero yo quiero llevarte a algo más todavía interesante que nos enseña este capítulo. Y es que no basta que tú oigas que Dios está haciendo cosas a tu alrededor. Es necesario que el día de hoy nos concentremos en que Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas primero.
Dios tiene que hacer algo en mi vida y en tu vida. No es suficiente con que veas que Dios hizo un milagro, te contestó una petición, viste la mano de Dios en una situación. Dios quiere hacer algo grande dentro de nosotros primero. ¿Cuántos creen eso? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque este pueblo que está aquí está listo ya. Dios ha preparado todo el contexto para la batalla y la conquista, pero ellos no estaban preparados todavía. Necesitaban una preparación especial, importante. Y es que esto nos lleva a entender, hermanos, que no importa lo que nosotros pensemos, planeemos o hagamos, tenemos que pensar y hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Porque no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad. Las cosas las debemos hacer a la manera de Dios, como Dios manda. Y este pueblo podría ir a la conquista así como estaba, pero probablemente iba a tener fracaso y derrota. Y por eso Dios tenía que trabajar en ellos primero, para que pudieran entonces tener el éxito que Dios quería darles. Eso es lo que vamos a hablar en el tema conviértete en imparable. Porque Dios quiere que nosotros conquistemos eso que Dios nos ha prometido, hermano. Dios quiere dártelo, Dios quiere revelártelo, Dios quiere usarte. Pero antes de que Dios haga algo contigo, alrededor de ti y por medio de ti, Dios quiere hacer algo en ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Empieza conmigo, empieza con usted. Empieza dentro de nosotros la gran obra de Dios. La conquista más grande va a suceder en nuestros corazones. El cambio más grande va a suceder dentro de nosotros. ¿Por qué el pueblo es llamado a circuncidarse? Bueno, ya vimos la razón histórica, que no se habían circuncidado. Pero ¿cuál es la gran importancia de la circuncisión? ¿Por qué Dios se detiene antes de mandarlos a pelear a que cumplan con este paso? Vamos a estudiar un poco sobre este tema, que es el corazón de este momento previo a la conquista. ¿Por qué deben ser circuncidados? ¿Qué significa la circuncisión? Vaya conmigo a Génesis 17 y ahí tenemos un versículo, el verso 10, y nos da la primera información: ¿qué es la circuncisión y para qué era? Génesis 17, verso 10. Dice de la siguiente manera. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Usted ve que hay dos puntos ahí. En otras palabras, el pacto es lo que Él va a decir ahora. ¿Cuál es el pacto, Dios? ¿Cuál es el pacto que vas a hacer conmigo y con mi descendencia? Dice: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Verso 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. En otras palabras, hermano, note que ellos no habían establecido el pacto con Dios entonces. Para que nosotros podamos verdaderamente disfrutar de la presencia de Dios, de las obras de Dios, de los propósitos de Dios, tenemos que entrar en pacto con Dios. Nosotros hoy en día no necesitamos la circuncisión, porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Y el pacto ahora con Dios se hace por medio de la sangre del Cordero que se derramó en la cruz. Y solo debemos creer que su muerte en la cruz ha venido para salvación nuestra. Entonces necesitamos tomar en cuenta esto. Y vea que estaba diciendo que Dios hasta les abrió el Jordán. Dios hizo milagro. Quiero decirte esta mañana que Dios puede hacer milagros aún cuando tú no hayas hecho pacto con Dios. Note esto: si el pueblo vio como el río se abrió, el río Jordán, eso fue un milagro extraordinario, aún ellos sin estar en el pacto de la circuncisión. Eso significa que no nos sorprendamos que Dios haga milagros en tu vida. Tú le pediste algo, pero eso no significa que tú tienes un pacto con Dios.
Estamos comprendiendo eso, hermano. O sea, los milagros no son sinónimos de salvación. No, otra vez lo digo. Los milagros no son sinónimos de salvación. Dios pudo haber hecho milagros en tu vida, está haciendo milagros, pero eso no significa que tienes el pacto con Dios en tu vida. Es importante que dejemos de ver las añadiduras, las bendiciones y nos concentremos en establecer un pacto con Dios en esta mañana. Y poder decir, yo quiero entrar en pacto contigo. No me bastan las bendiciones, no me bastan esos milagros. Yo quiero tu presencia mejor. Así es que lo primero es que el pueblo, por medio de la circuncisión, establecía una alianza con Dios, un acuerdo, un compromiso con Dios. ¿Cuántas veces hemos oído que hay personas que le piden oración a usted ora por ellos y Dios hizo el milagro y usted nunca los ve en la iglesia, nunca los ve acercarse a Dios? Dios es bueno. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. O sea, la misericordia de Dios es tan grande que puede hacer milagro, le hace un milagro hasta un impío, a cualquiera. Pero no por eso tiene la salvación. Por eso es importante, en primer lugar, que el pueblo de Israel, aunque vio milagros, aunque vio maravillas, no tenían el pacto establecido. Y Dios dice, antes que entren a la tierra, deben establecer el pacto conmigo. Gloria al Señor. Segunda razón por la cual Dios los manda a circuncidarse. En el mismo capítulo 17, el verso 13. Nos informa el relato de Génesis. ¿Qué más tenía la circuncisión? ¿Qué propósito espiritual tiene? Dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Verso 14. Y el varón incircunciso, ¿quién es el incircunciso? El no circuncidado. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, en primer lugar, circuncisión es sinónimo de pacto con Dios. Pero en segundo lugar, no obedecer a entrar en pacto con Dios, estamos, hermanos, bajo una sentencia peligrosa, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras no entramos en pacto con Dios, estamos bajo muerte, bajo maldición, bajo pecado y bajo condenación. Por eso es importante, no solamente entramos en pacto con Dios, sino que somos libres, hermanos, de toda condenación. ¿Cuántos alaban su nombre? Gloria al Señor. Dice aquí, el que no hubiere sido circuncidado, esa persona será cortada. Cortada. Y si nosotros vemos esto, quizás no se cumple así a cabalidad como se cumplía en los tiempos de la ley, porque hoy estamos bajo esta gracia maravillosa de Dios. Que muchas personas pues dicen, no, todavía no, eso es para viejitos, o eso es para gente loca, o eso es para ignorantes. Esto es para todo aquel que respira, tiene que alabar a Jehová. Todo aquel que tiene un alma necesita la salvación. Entonces esto es para todos los hombres, pero Dios da oportunidad. Dios da, hermanos, tiempo. Y por eso llega el momento en que debe entrar este acto de tomar una decisión. Y Dios por eso detiene al pueblo antes de proceder a las batallas. Es decir, hoy deben hacer un pacto conmigo, porque si no lo hacen, están en peligro de ser cortados también. ¿Se da cuenta cómo es importante el pacto con Dios primero? Entonces, el pueblo, con la señal, dice, esta señal estará en su cuerpo, en su carne. Con esta señal, viéndose en su cuerpo todos los días, ellos podían acordarse de una cosa importante. Cuando ellos sabían que estaban circuncidados, ellos podían decir, yo pertenezco al pueblo de Dios. Mire, no solamente tienes relación con Dios íntima, no solamente Dios ahora es tu Padre, es tu Salvador, ahora tú puedes decir, yo soy hijo de Dios. Yo pertenezco a la familia espiritual. La circuncisión le daba la entrada al pueblo de Dios a la gente.
tanto el que nacía en Israel como los que nacían fuera. Todo extranjero que quería vivir con Israel debía circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios. Qué bueno es el Señor que no hay acepción de personas, ¿verdad? Todo es que le obedezca, él podía ser parte del pueblo de Dios. Hoy es igual, Cristo está en medio nuestro, Él murió por todos los hombres, y el que quiera creer y recibirle, ese pasa a ser de la familia de Dios automáticamente. No importa su apellido, no importa su historia, no importa su pasado. Cuando se recibe a Cristo, se nace de nuevo y se es de la familia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cambia el estatus completamente. Ya no somos extranjeros, ya no somos extraños. Somos parte del pueblo de Dios. Y qué maravilloso es decir que uno es hijo de Dios, ¿verdad? Qué glorioso es decir, yo pertenezco, aunque no conozco a la gente, a los demás, pero como ellos son hijos de Dios, somos hermanos en Cristo Jesús. Y nos gozamos de tener la misma dicha, la misma bendición. Pero vamos a un tercer significado. La circuncisión es pacto con Dios, la circuncisión es pertenecer al pueblo de Dios. Pero en tercer lugar, yo quiero ir ahí a Josué, en el mismo capítulo. Encontramos el tercer propósito por el cual se hace o debe hacerse la circuncisión. Se hacía. Josué 5:8. Mire cómo se describe aquí este propósito fundamental. Dice así: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron, porque provocaba una herida, sangrado, inflamación, y tenían que reposar hasta sanarse. Era una cirugía menor, podríamos decir hoy en día. Verso 9, aquí viene el tercer propósito espiritual de la circuncisión. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Que Gilgal se refiere cortar, arrollar, quitar. Eso significa que el pueblo debía pasar, hermano, por un proceso de santificación para poder cumplir las batallas de Jehová. Oiga bien esto, entendamos el sentido espiritual. Dios tenía que quitarle todavía a su pueblo, no a los cananeos, a su pueblo debía quitarles, ¿qué cosa, hermano? El oprobio de Egipto le llama. Y esto es poderoso y mucha revelación en eso. Eso significa que yo no me doy cuenta a veces que en mi vida, aunque me llame cristiano o hijo de Dios, hay algún oprobio de Egipto todavía que debe ser cortado. ¿Cuántos alaban al Señor? Que debe ser sacado de mi vida. Y Dios lo está pidiendo, lo está diciendo: yo hoy les quito ese oprobio. Hermanos, eso es grande, porque el pueblo entraba en pacto con Dios. El pueblo pertenecía oficialmente al pueblo de Dios, pero lo más grande es que el pueblo estaba en completa santificación para adorar al Santo de los santos. Bendito el nombre del Señor. Si adorás al que es santo, pues dice el Señor, nosotros también debemos ser santos. Oh, gloria al Señor. El pueblo debía someterse a esta ordenanza. Era una obediencia a ese mandato de Dios. Y quiero pasar, hermanos, algunas lecciones espirituales a esto entonces. ¿Por qué entonces Dios, antes de meterlos a pelear, les tiene que dar esta ordenanza a Josué? Y le dice: hazte cuchillos afilados. Y sabe que, según los históricos, esos cuchillos afilados no eran como los de hoy, tan filositos, ¿verdad?, de metal. Eran de pedernales, de piedras duras. Tenían que forjar los cuchillos de piedra, porque estaban en el desierto, lugar rústico, no tenían nada allí. Pero Dios iba a usar aún esos cuchillos rústicos para santificar al pueblo. Déjame decirte esta mañana que no importa, gloria a Dios, que lo que tú estás oyendo esta mañana, tú dices, pues, no sé, eso no me convence, o esto no le entiendo. Lo importante es que estamos predicando la palabra de Dios.
Y que si tú la recibes, si tú la aceptas, va a servir como filoso cuchillo que va a quitar el oprobio de tu vida esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Así que en primer lugar, hermanos, quiero reforzar esta enseñanza de que el pueblo debe circuncidarse en este momento, el pueblo con Josué, porque el Señor quería introducirlos a ellos a la tierra. Y debían ir en el pacto con Dios para que tendrían todo el derecho de todas las bendiciones que Dios les había prometido. El pacto es una alianza donde Dios establece las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y eso el pueblo entonces lo acepta, y entrando en obediencia con la circuncisión, el pueblo tenía derecho a disfrutar todas las bendiciones de Dios. Mire cómo el Señor le dijo a aquella mujer cananea en Mateo 15, ahí está el relato del 21 en adelante, no lo vamos a leer, pero recuerde esto. Aquella mujer estaba necesitando un milagro, su hija estaba endemoniada y vino a Jesús y le dijo que le ayudara, que liberara a su hija. Y Jesús le dijo, el pan es para los hijos. O sea, que las bendiciones son para el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Y esa es la primera gran lección, hermano. Nosotros deberíamos saber esta mañana que tenemos el gran privilegio de venir a nuestro Padre con confianza y pedirle lo que necesitamos. Bendito el nombre del Señor. Que Él oirá tu oración, que Él atenderá. Gloria al Señor. Como hijo puedes disfrutar de lo que le pertenece al Padre Celestial. Aunque dijimos de que el Señor le podía hacer milagro a cualquiera, como se lo hizo también esa mujer cananea. Esa mujer vino a Jesús, no era del pueblo de Dios, pero creyó que Jesús la podía liberar a su hija. Ella recibió el milagro de la liberación de su hija. Esta mañana entonces quiero que recuerdes, bien importante, la circuncisión. Cumplir con el pacto, cumplir con la obediencia, con el mandato de Dios, obedeciéndole, te abre la ventana de los cielos para tu vida. Bendito el nombre del Señor. En segundo lugar, la circuncisión era un procedimiento sumamente doloroso. Fíjese bien, no era fácil. Por eso usted ve en el versículo que ellos pasaron, dice, hasta que sanaron, ¿verdad? Dice, o sea, que quedaron heridos, quedaron ahí con una herida, con un malestar. En otras palabras, hermanos, este procedimiento, aunque es un mandato de Dios, iba a doler al pueblo, le iba a producir dolor. ¿Qué nos enseña esta palabra esta mañana, hermano? Muchas veces cumplir lo que Dios nos pide nos va a doler. A ver, hermano, ¿escuchó eso? Hacer la voluntad de Dios me va a costar, me va a traer, hermanos, malestar, porque esta carne no quiere someterse a Dios. La carne es débil, pero tu espíritu está dispuesto. Y es importante saber, hermano, que aunque te duela, es mejor que te duela ahora y no que te duela la eternidad en el infierno. Obedece a Dios y cumple su mandamiento ahora. Aleluya, gloria al Señor. Lo importante es que iban a sanar. Te va a doler dejar el oprobio de Egipto. Te va a doler dejar esa relación que no te conviene. Te va a doler dejar ese hábito que te está matando espiritualmente. Te va a doler hacer los cambios, pero te conviene hacerlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero necesitamos hacerlo. Sin ese cambio, hermano, no hay esperanza, porque dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Aleluya, dile a Dios: pues Dios, aquí estoy aunque me duela. Quítame el oprobio de Egipto esta mañana. Lo que no te agrada de mi vida, arráncalo aunque me duela, Señor. Aunque tenga que llorar unos días. Sí, porque está bien arraigado a tu alma, a tu corazón, a tu mente. Ya ha echado raíces, hermano. Pero Dios
es poderoso para sacar todo de nuestra vida, donde quiera que se haya alojado ese oprobio. Gloria al Señor. Dios quiere hacerlo esta mañana como lo hizo con el pueblo. Por eso decimos ahí, hermano, de que es importante saber de que ese oprobio les podía a ellos impedir conquistar, avanzar. Lo que está en nuestra vida que Dios tiene que quitar, quizás, hermanos, es lo que nos ha impedido que Dios nos use en gran manera. Que sucedan esas maravillas, esos milagros, esa restauración, esa sanidad o esa liberación. Jesús lo dijo en Juan 15, hablando de la parábola de la vid verdadera. Cuando él dijo en el versículo 2, el que lleva fruto, dice el Señor, es decir, el que está con él, dice, lo limpiará para que lleve más frutos. Oiga bien lo que Dios va a hacer con su pueblo, con usted y conmigo. Dice que el Señor nos va a limpiar. Usted sabe cómo limpian los jardineros, ¿verdad? ¿Qué herramientas usan? Con tijeras. Con tijeras. Ay, eso duele, ¿verdad? Pero dice el Señor, el que lleva fruto conmigo, yo lo tengo que limpiar. Yo le tengo que hacer recortes para que lleve más fruto. ¿Cuántos quieren que el Señor lo recorte esta mañana? Aleluya, dele gloria a Dios. Señor, recórtame. Mejor que me duela ahora y no que me pierda para siempre. Por eso dice el Señor, lo limpiará como lo estaba limpiando a ellos. Espiritualmente, hermano, no importa, Dios te ha prometido, vas a sanar, hijo mío, vas a sanar, hija. No te preocupes, esto no va a durar para siempre. Gloria al Señor. Una tercera lección que encontramos aquí, y es que dijimos al inicio de que este pueblo que estaba allí eran hijos de la generación que murió en el desierto. Fíjese bien, la generación que murió en el desierto, esa generación estaba circuncidada. Porque esa generación salió de Egipto cuando el Señor hizo el milagro, ¿verdad? De la muerte de los primogénitos, hicieron la Pascua y ellos salieron de Egipto. Y ellos ya venían, esa circuncisión, hermano, la practican desde los tiempos de Abraham, ¿verdad? Que el Señor se la dio, más de 400 años antes. Muy bien. Entonces esa gente iba circuncidada. Pero a ellos se les olvidó, yo no sé qué pasó, no cumplieron con circuncidar a esta generación que nació. Mire qué peligroso es eso, y predicábamos algo la semana pasada acerca de esto. Qué importante es dejarles monumentos para que nuestros hijos pregunten qué quería decir esto y nosotros les podamos responder. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Entonces me lleva a mí una tercera lección esto, hermano. Aunque sus padres estaban circuncidados, los hijos debían circuncidarse. A ver, lo vamos a decir de otra manera. Aunque los padres sean salvos, los hijos necesitan salvarse y pedir perdón por su pecado. No es automático. No es porque nació en una familia cristiana. No es porque vengo de familias pastores y qué sé yo. No, yo debo practicar la circuncisión espiritual y sacar el pecado de mi vida por medio de la confesión de mi pecado, personalmente, individualmente. Por eso es importante esta gran lección. Dios no le dijo, como sus padres fueron circuncidados, no se preocupen ustedes. No, cada quien debe entregarle cuenta a Dios. Nosotros, hermanos, en la congregación que estamos y en la doctrina que nos formamos como asambleas de Dios, no creemos en la predestinación. Esa es una doctrina que dice que el que nació salvo ya es salvo, y el que nació condenado ya está condenado. Si fuera así, entonces, ¿para qué estamos predicando el evangelio, verdad? Pero la palabra es bien clara. Y voy a leer Juan 3:18. Sencillo, la escritura lo dice bien claramente. Esto no es por herencia, ni genética, ni generacional, no. Esto es lo que haga cada persona delante de Dios. Juan 3:18 dice, el que en él cree, ahí es individual. Él, no dice el que en él cree no es condenado. ¿Quién no es condenado?
El que cree, no dice el que nació ya. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No nació condenado, no cree y por eso es condenado. ¿Lo estaban entendiendo bien, hermano? Aquí no es asunto, ¿verdad?, predestinación así, sino que tenemos que saber de que todos nosotros y nuestra familia debe recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Oh, gloria a Dios. Necesitamos entonces llevar a nuestros hijos y a nuestra familia a ese momento, como Dios llevó a esta generación a este instante. Hemos visto entonces las lecciones que nos da la circuncisión, lo que significa y la enseñanza de la circuncisión. Yo quiero ahora apuntarte algunas cosas, los beneficios que les trajo la circuncisión a ellos. Los beneficios que nos trae a nosotros establecer ese pacto con nuestro Dios. ¿Qué beneficios tenemos cuando rendimos nuestra vida al Señor y pertenecemos a la familia de Dios? ¿Cuáles son esos beneficios, hermano? Mire el versículo 10. Primer beneficio que observamos ahí, instantáneo, inmediato. ¿Qué dice 5:10? Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron, ¿qué cosa? La Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Quiero que observe que hasta que ellos fueron circuncidados, hasta entonces ellos pudieron celebrar la Pascua del Señor. Observe este punto, hermano, y es que Dios trabaja en orden. ¿Cuántos saben que Dios es orden? Hay personas que quieren hacer las cosas como quiere. Dicen, no, yo no comparto esa idea. Una persona me decía, no, yo para qué, yo no necesito ser un miembro de una iglesia. Eso son cosas, ¿verdad?, que están ahí innecesarias. Hermano, todo tiene un sentido y un propósito. Y todo lo que hacemos tiene un orden establecido por la palabra de Dios. Dios no les dio el privilegio de participar de la Pascua, que para hoy nosotros es la cena, sin antes haber sido circuncidados. ¿Cuántos están comprendiendo este punto? Las cosas no vienen como nosotros querramos. Los privilegios no vienen cuando nosotros querramos. Es cuando obedecemos lo que Dios manda. Entonces sí, tenemos derecho y privilegio de parte de Dios. Entonces la Pascua era una celebración, hermanos, de bendición, que recordaba liberación, que recordaba la vida, recordaba, hermanos, que salieron de la miseria, de la esclavitud, y era ahora un pueblo libre, el pueblo de Dios. Pero para poder ser parte de esa fiesta, para poder disfrutar de esos beneficios, tenían que pasar por el proceso de la circuncisión dolorosa. ¿Cuántos glorifican al Señor? Vaya conmigo a Éxodo. Éxodo lo establece muy claramente, porque aquí no está muy claro. Simplemente me dice que fueron circuncidados y luego celebraron la Pascua. Cualquiera dirá, ¿a dónde está que es un requisito? Pues vamos a Éxodo 12, cuando se establece el requisito que estamos hablando. Dios establece el orden por eso. Éxodo 12, verso 48. Usted puede leer todo el capítulo de la Pascua, pero me voy a concentrar en este versículo donde se ve la conexión, el mandato de Dios que establece un orden. No se puede hacer una cosa primero y después la otra. Dice Éxodo 12, 48: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, oiga bien, yo quiero también esa fiesta. Yo quiero pertenecer, yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero también gozarme y decir que cuando muera me voy a la vida eterna. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Pero ¿cómo se logra eso? Eso no es solo por deseo. Si uno de ellos quiere celebrar la Pascua para Jehová, ¿qué dice? Séale circuncidado todo varón. Y entonces la celebrará. ¿Usted necesita que le explique eso, hermano? ¿Está claro? Está diciendo que el que quiera celebrar y estar en la fiesta de Dios, primero pase por la circuncisión.
y entonces entre al gozo del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? ¡Aleluya! Hay que entrar por la puerta, hay que entrar por el orden, hay que entrar como Dios está diciendo, no como yo quiero hacerlo. Por eso Dios le está diciendo, entonces dice, la celebrará, y luego termina diciendo, y será como uno de vuestra nación. Pero termina diciendo, y subraya eso, pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿Cuántos alaban su nombre? Wow. Dijimos que la circuncisión nos llevaba al pacto con Dios, nos hacía pueblo de Dios oficialmente y nos quitaba el oprobio de Egipto. Por eso es que Dios no podía dejar que participaran de su mesa los que no tenían pacto con Él, los que no eran pueblo de Dios legalmente y los que todavía encargaban el oprobio de Egipto. Por eso es que Dios le dice, le quedó establecido desde este momento hasta que se vuelve a repetir en Josué 5. El Señor le dice entonces ahí que nadie podía comer de esta bendición si primero no se circuncidaba. ¿Cuántos glorifican su nombre? Mire, ese es el primer beneficio, que usted al entrar en pacto con Dios por medio de la sangre de Cristo, usted dice, yo soy hijo de Dios. Ahora sí lo puede decir con propiedad, porque en el mundo hay mucha gente que dice que es hijo de Dios, ¿verdad? La gente dice, pero si yo creo en Dios, ¿que acaso soy ateo? Es que no estás diciendo que si crees en Dios. El punto es que si tienes una relación con Dios, que si has rendido tu vida al Señor Jesucristo, son dos cosas diferentes. Creer en Dios y vivir para Dios son dos cosas diferentes. La Biblia dice que hasta los demonios creen, imagínese usted. Entonces hasta los demonios van a ir al cielo. No. Hay requisitos que Dios establece. Y aprovecho para hacer un paréntesis. Nosotros en nuestra congregación aquí tenemos una regla. Y usted dirá, ¿de dónde se inventa esa regla? Pues aquí podemos tener una buena base escritural. Cuando decimos, nadie come de la Santa Cena si no está bautizado. ¿Cuántos saben eso? Ahí tiene un buen argumento bíblico para eso. O sea, es que debemos ganarnos los privilegios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Usted debe esforzarse para estudiar y sacar un buen examen, los estudiantes, ¿sí o no? Los trabajadores deben esforzarse para ser promovidos y ascendidos y ganar mejor. ¿Amén, hermanos? Entonces, ¿por qué en la casa de Dios parece que lo vamos a hacer como querramos, como yo pienso? No, aquí se hace como Dios ha dicho, hermano. Sométase a Dios y deje de estar peleando con Dios. Obedézcale y va a haber la bendición de Dios sobre su vida. Va a haber la bendición de Dios entonces. Va a participar de la fiesta del Señor. Verso 11, otro resultado de haber sido circuncidado. Al otro día, 5:11 de Josué, de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Mire qué bonito ese versículo, que ya tiene un sentido, que durante 40 años ellos no habían comido fruto de la tierra. Habían andado en el desierto por la misericordia y el poder de Dios. Dios los sostuvo, les dio el sustento del maná del cielo. Pero cuando ellos entraron en pacto con Dios, cuando ya ellos obedecieron, se les quitó el oprobio, el Señor les dice, ahora tienen derecho de comer de toda la tierra que yo les doy. Disfruten de la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Quién toma esta palabra esta mañana y dice, yo quiero tener una relación con Dios, porque entonces tengo derecho a lo que Dios ha creado y lo ha hecho para nosotros, para su pueblo? La tierra nos pertenece, dice el Señor, es para usted, disfrútela, pero primero tenga ese pacto con Dios. Gloria al Señor. Los cielos son los cielos de Jehová y la tierra la ha dado a los hijos de los hombres, dice un salmo. Así es que no podemos invertir el proceso. Tenemos que venir al Señor, ser circuncidados, quitar ese corazón incircunciso, ese oprobio de Egipto. Y luego entramos en esta hermosa comunión de la Pascua y comenzamos a comer los frutos. Eso, hermano, ya el Señor le estaba diciendo, aunque ellos no habían tirado ni una lanza,
ni una piedra, podríamos decir. El Señor les dice, ya pueden comer de los frutos. Wow, qué maravilloso es Dios, hermano, que con solo obedecerle ya comenzamos a disfrutar la victoria del Señor. Fíjese, no han entrado en la batalla y ellos ya están disfrutando de los frutos de la tierra. Gloria a Dios. Cuántas bendiciones no he disfrutado porque no he obedecido la palabra del Señor. Y me está costando, peleando por una pequeña bendición, por una pequeña, como la mujer cananea dijo, aunque sea de las migajas que caen de la mesa, cuando tú tienes derecho a todo lo que hay en la mesa. Pero la desobediencia nos lleva a estar en esas condiciones. Y por último, no voy a entrar en detalles, pero del verso 13 hasta el 15 hay un relato especial acerca de un varón que llegó de noche a visitar al pueblo. Eso tiene una aplicación. Hasta que el pueblo estuvo circuncidado, es decir, ya en la comunión con Dios, santificado en obediencia, entonces Dios envía a su príncipe al pueblo. Dios envió su ángel al pueblo. Usted puede ver ahí que Josué estaba ahí y dice que vio un varón, dice el verso 13, pues para leer y ver el contexto. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El verso 14 dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Cuando hemos obedecido a Dios, cuando estamos en esa comunión con Dios, cumpliendo su palabra, hermano, no solamente tenemos derecho a su fiesta, no solamente tenemos derecho a los frutos de la tierra, tenemos derecho a los recursos del cielo. Dios enviará ángeles. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios enviará a su príncipe, dice, aleluya, listo, con la espada desenvainada. Gloria a Dios. Y está ahí con el pueblo. Me llama la atención la pregunta que le hace Josué y la respuesta todavía más es intrigante, porque le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Con la gran espada que tenía ahí, era aquel varón formidable. Y él solo dio una respuesta sencilla y contundente, dijo no. O sea, le contestó las dos preguntas con una sola respuesta. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No. Voy a ir terminando con esto. Quiero decirles, hermanos, que Dios nos envía sus ángeles. Dice la Biblia que son ministros servidores para los que van a heredar la salvación. Pero usted no se confunda. Usted no le puede dar órdenes a un ángel. Existe una corriente por ahí que dice, usted mándele al ángel, ordénelo. Él dice, no soy ni por ustedes ni por los enemigos. Yo vengo de parte del Todopoderoso. Yo recibo órdenes del que está arriba sentado en el cielo. Y el que está arriba sentado en el cielo le dijo, ve a mi pueblo y ayúdale en la batalla. Y eso, hermano, es lo que debemos saber esta mañana, que Dios pone sus huestes celestiales a nuestro favor, pero siempre y cuando obedezcamos la palabra de Dios. Ahí estarán los ángeles cubriendo su familia, cubriendo su hogar, acompañándote en la carretera, en el trabajo, en la escuela. Ahí andarán contigo. ¿Cuánta gente ni siquiera sacado el oprobio de Egipto hablan palabras ociosas, hablan palabras malas y adoran al Señor? Como dice Santiago, de una misma fuente sale agua dulce y agua amarga. Y entonces le dice, Señor, ordeno que el ángel venga. ¿Qué orden le vas a dar a un ángel así? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Humildemente le debemos decir, Señor, envíame refuerzo. Necesito, Señor, que envíes tus ángeles. Envíalos, Padre. Puede pedirlo, pero no le puede ordenarle. Ellos obedecen al Todopoderoso, pero están a nuestra disposición. Todo eso, hermano, vino porque fueron circuncidados. Póngase de pie esta mañana.
Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.